saqueo y quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito hoy de ti, Señor. Necesito de ti, mi Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa. Entra en mi vida, toca en mi estructura y sana todas las heridas. Dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz el milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Oh Señor, necesito de ti para cada palabra, Señor, para cada gesto, para cada acción de mi corazón. Necesito llenarme de ti, que cambies mi estructura. Necesito menguar hoy para que tú crezcas, morir para que haya un nuevo nacimiento cada día en mi vida, Señor. Oh, papá, necesito de ti, todo lo que tenga que ver contigo, el más mínimo detalle, Señor. Bastaría un soplo, una mirada tuya, Señor, un toque tuyo, papá, una palabra. Maravilloso Rey, qué deleite, Padre, poder disfrutar de ese tiempo de contacto, donde, Señor, no solamente estamos nosotros hablando por hablar, no. Son palabras, Señor, con la mejor de las intenciones, inspiradas por ti y para ti, Señor. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, maravilloso Rey. En el nombre de Jesús, ponemos este tiempo, Señor, que está bajo tu control, Señor. Tú comienzas a obrar tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, iglesia. Amados, mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Amén. Qué poderoso tiempo donde podemos disfrutar de la majestad de nuestro Dios, su gloria que transforma nuestros corazones, su gloria que renueva nuestros pensamientos, su gloria que viene a estremecer toda estructura y a cambiar, avivándonos, trayendo de ese arrepentimiento que nada más solamente puede ser impartido por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Bueno, damos la bienvenida a este tiempo glorioso de palabra, de manifestación del Espíritu Santo a través de su palabra, que sigue hablando, sigue instruyendo, sigue trayendo ese redarguir.
un redarguir para muchos quizá de juicio, para otros de justicia, para otros de pecado, ¿cierto? Otros lo verán como una palabra que trae reconciliación, amén. Otros dirán, esta palabra habló a mi vida trayendo revelación y así trayendo un lineamiento hacia la pureza, hacia la integridad, un, un animar a mi espíritu, a mi alma, trayendo vigor y fortaleza, fuerza para resistir, para permanecer, para perseverar una vez más, confiando y teniendo toda esperanza en nuestro Dios. Amén. Bueno, hay una palabra que quiero compartir con la iglesia, una palabra que eh, tiempo atrás habló también a mi corazón y hoy estudiando algo de este tema, volvió el Espíritu Santo a traer de ese mover al cual quería hacer un llamado a todas las fibras de mi ser, desde lo más pequeñito de mis órganos, de cada miembro, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, todo esto para ponerlo a lo vivo del Espíritu Santo, a lo vivo de nuestro Dios, todo aquello que de pronto ha estado en un propósito de adulterar, ¿sí? Más adelante vamos a explicar el significado de esta palabra. Todo aquello que ha estado corrompido, que tiene que ver también con adulterar, corromper. Todo aquello que ha estado quizás muerto, ¿sí? También tiene que ver con esta misma palabra. Quiero compartir con todos ustedes, iglesia, una palabra que un salmista ha compartido también por sus redes y habló a mi vida y habla de 4 etapas de muerte, 4 etapas de muerte. Amén. Si usted es de los que toma apuntes, de los que le gusta y tiene el espíritu de enseñable, el espíritu de aprender, hoy nada más vengo de la ciudad de Cartago, Valle, y resulta que hablando con un señor, estábamos mi papá, este señor y yo, y estábamos hablando al respecto del espíritu enseñable, el espíritu que le gusta aprender, que a todo momento le ve el querer aprender. Hablábamos y tocábamos este tema porque hay personas que ya se han metido, aún dentro de la iglesia misma, se ha metido el corazón orgulloso, un corazón altivo, arrogante, un corazón lleno de argumentos, un corazón lleno de independencia total, digo yo, o más bien autosuficiente, ¿sí? Y entonces ya cuando tenemos esto en nuestras vidas, pues de verdad que eh, ese día que dejamos que esto toque nuestro corazón, es necesario que rindamos cada detalle de nosotros, porque delante de Dios, porque si llegase a pasar esto, nos volveríamos profesionales, nos volveríamos los expertos sin darle la gloria a Dios, aunque podríamos camuflar o maquillar esta palabra dándole la gloria a Dios, pero estaríamos buscando nuestra propia gloria, diríamos, es que yo sé mucho, y muchas veces he conocido también a personas que se dan se inflan, ¿cierto? De tanta vanidad, de tanta vanagloria. Vuelvo y digo, si usted tiene el espíritu enseñable y le gusta apuntar, le gusta tomar apuntes, escribir, el tema se llama 4 etapas de muerte, ¿sí? 4 etapas de muerte. Y hay un lugar para cada uno de sus hijos en el corazón de nuestro Padre Celestial. Ahora cantábamos del lugar que nosotros también debemos dar a Dios, un lugar que le corresponde a Él en nuestro corazón, en nuestra vida, en el todo de nosotros. Amén. Porque también nuestro Padre Celestial nos ha dado un lugar. No se trata ni siquiera de tener más o hacer más o querer parecernos más, digamos, a otros. Solo se trata
de ser hijos, ¿sí? Recuerde que se llegó el momento de presentar a nuestro Jesús. El Padre Celestial, los cielos se abrieron, mm, y ahí en la palabra de Dios nos dice que Dios mismo, el Padre, dijo: este es mi apóstol, mi profeta, mi maestro, este es el rabí amado. No, él dijo: este es mi hijo amado. Y de eso se trata, parecernos más a ser hijos, porque de verdad el hijo hace lo que el padre ve hacer al padre. Y ese es el molde, ¿sí? Ese es el molde de disciplina, de discipulado. El discípulo está llamado a ser hijo, ¿sí? Y a admirar a su padre. Entonces, nuestro Dios dijo de Jesús: este es mi hijo amado, de quien tengo complacencia, ¿sí? Porque el mejor título que un ser humano, ¿sí?, puede recibir de parte de Dios, ni siquiera es que diga: este es perfecto, este es el que no falla, este es el que echa fuera demonios, este es el que profetiza, este es el que hace milagros. No, el mayor de todos los títulos, ¿sí? Y más que un título, es una condición, o más bien la intención de un corazón, hacerse llamar hijo. Y en esta noche quiero que usted y yo recibamos de esta impartición de ser llamados sus hijos. Amén. Que Dios diga de nosotros: este es mi hijo, este es mi amado hijo. Hoy la creación está gimiendo. Hoy la creación sigue gimiendo, esperando la manifestación de aquellos hijos. ¿Dónde están esos hijos? Si usted es de los que escribe también por las redes, escriba: amén, yo soy parte, hago equipo de los hijos de Dios, del Altísimo, del Eterno, del Soberano, hijos de aquel que nos llama sus hijos. Amén. ¿Dónde están aquellos hijos? Esos que claman por el Padre y por todo lo del Padre. Aquellos que dicen: Abba, Padre. Aquellos que dicen: papito lindo, te amamos, mi bello. Aquellos que no solamente en apariencia dicen: Señor, Padre, pero no les gusta pasar el tiempo con el Padre. Hoy hablaba con mi esposa, y cuando estaba en Cartago con mi papá, les soy sincero, me gusta pasar tiempo con mi papá. Y cuando se puede hacer, busco la manera de que el tiempo con mi papá aprovecharlo al máximo, y que este se extienda, aunque pasa muy rápido el tiempo cuando uno no quiere que pase tan rápido, pero quiero que este se extienda porque anhelo estar con mi padre. Me gusta estar con mi padre. Ahora, si ese es con mi padre terrenal, ¿cómo será con mi Padre amado, del cual decimos tener amores con Él, estar enamorados con Él? Yo hoy no vengo como un cantante más, hoy no vengo como un salmista, como un predicador, ni siquiera como un líder o pastor. Hoy quiero hablarle a mis hermanos. Esto quiere decir de que tengo a mi Padre Celestial y que usted y yo somos hijos del Eterno. Amén. Hoy vengo como aquel hijo de Dios que le habla a sus hermanos de parte de papá y les dice algo que usted y yo ya sabemos, pero que no quiero que se nos olvide: que Dios nos sigue amando, y mucho, diga, y mucho, porque Dios es bueno, es generoso. Por eso te llamó y te permitió que llegaras hasta aquí, hermano. El cristiano no llegó al corazón de los hombres para hacer una religión más. Ni siquiera seguimos un cristianismo religioso para como nada más venir a mostrarnos y aparentar y ya. Venimos es a mostrar que hay gente aquí en la tierra con el diseño de los cielos, con el diseño que tiene el molde a seguir, que es Cristo Jesús aquí en la tierra. Viven por Él y para Él. Amén. De hecho, hay un proyecto que Dios me inspiró hace tiempo atrás, de 13 canciones, creo, 14 canciones, y el proyecto se llama Por ti y para ti. Y hoy lo traigo a colación por lo mismo, porque el Espíritu Santo me está guiando
para que hable esto de parte de Él, para que usted y yo vivamos por Él, para que vivamos para Él. Y Cristo es la justicia de Dios. Recuerda, Cristo sigue siendo esa justicia de Dios, es el que nos justifica. Amén. Pablo lo dijo, menguar para que tú crezcas. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hechos 13:39, en el cuerpo de Cristo no había corrupción. Me gustaría que usted y yo fuéramos un momento allá, porque de esto se trata el tema del cual vamos a hablar hoy. Dice, esperan, lo busco. Hechos 39, Hechos 13:39, perdón, Hechos 13:39. Padre, esta palabra es tuya, Señor. Tú tienes el control de las mentes, Señor, de los argumentos, de las dudas, Padre. Aún hablándole a todo aquello que ha sufrido corrupción alguna, se ha corrompido o ha querido ser el diseño de Dios adulterado. ¿Sí? 13:39 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y deleite, dichas haya a su diestra del Espíritu Santo. Amén. Hechos 13:39 dice, todo el que cree en Él es declarado justo ante Dios, lo que acabábamos de decir, ¿sí? Usted y yo somos justificados solamente por su sangre. Ni siquiera podemos autodenominarnos justos, porque esto también tendría el simbolismo de orgullo, de que somos los únicos buenos, no, pero sí algo en Él nos justifica. Amén. Algo en Jesús nos justifica y es su sangre preciosa. Algo que la ley de Moisés nunca pudo hacerlo. Dice Hechos 13:39. En el cuerpo de Cristo no había corrupción alguna, ¿sí? El que Dios levanta no sufre, no se deja motivar, no ve corrupción alguna. Y ese es un tiempo en que Dios está levantando una nueva generación. Una generación que tiene como cuerpo de Cristo sin corrupción, que comienzan bien y terminan bien. No solamente, conozco de muchos que han comenzado bien, pero en el camino, en el andar, en lo cotidiano, en sus tiempos de pasar la vida, pues se fueron corrompiendo, se fue volviendo todo con una corrupción. Y empezaron bien, pero terminaron mal o siguen caminando mal. ¿Sí? Y hoy Dios está levantando esa generación que comienza bien y termina bien y no se van a corromper. En mitad del camino no se van a corromper. Alguien puede decir amén. Dios es mi origen. Diga conmigo, Dios es mi origen. Dios es mi centro, mi Jesús y también mi destino. Mi destino a llegar es ser como aquel varón perfecto, ceñidos todos y revestidos a la imagen y semejanza, la cual fue el diseño original, imagen y semejanza. Amén. Hay algo espontáneo en mi espíritu para decirles, vamos un momento allá donde quiero ir. Juan 11. Juan 11 dice así. Juan 11, del 21, ay, perdón. Sí, Juan 11, del 21 en adelante. Y habla de esas condiciones, ¿sí? De esas etapas de muerte. Habla de unos amigos de Jesús, podríamos decirlo, un círculo diferente al que Jesús estaba acostumbrado a estar, ¿sí? Sus discípulos aparte,
Bueno, había una misión de los 70, me habla de que no solamente eran los 12, y muchos que le seguían, pero también tenía otro círculo de amigos, ¿sí? Aquellos que de pronto jugaban, charlaban, hablaban de otras cosas, siempre motivados a la santidad, a la integridad, a la rectitud, a la pureza, ¿sí? Pero que el mismo Jesús en relaciones, uno podría decir aquí con lo que vemos, de que este círculo de amigos eran diferentes a muchos de los cuales le seguían nada más a Jesús. Y dice Juan 11, capítulo 11, verso 21, dice, Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Sí? Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta en el 24, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Verso 26. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Vamos a dejarlo un momento ahí. Voy a parafrasear versos anteriores a este, ¿sí? Donde dicen que Jesús estaba en cierto lugar y estaba manifestando el poderío de Dios, los milagros, las señales, las proezas de parte de nuestro Dios, ¿sí? Que nada más se manifestaban en ese entonces con Jesús. Y entonces dice que Lázaro enfermó al punto de que ya estaba ya en las últimas, ya para morir. Resulta que mandan un mensaje a Jesús al lugar donde él estaba y no estaba ni tan cerca, pero tampoco estaba tan lejos. Pero era un lugar al cual Jesús podía haber correspondido al llamado de sus amigos, ¿sí? Y entonces dice que lo mandaron a llamar para que aquel Jesús que hacía milagros y todo esto y que ellos le conocían, pudiera venir a ver a su amigo, a su pana, como muchos dicen por acá, a su brother, a su hermano, si estamos ahora viendo bien la parte de fraternidad, de usted y yo llamarnos hijos de Dios. Jesús, mandaron a llamar a Jesús, Jesús venga, donde Lázaro, quizás uno de tus mejores amigos, de tu hermano, tu brother, tu pana, como le quieras decir. Y bueno, Jesús no se sintió, digamos, desesperado, afanoso por ir a sanar a su amigo, y su respuesta fue que él no iba a morir, que tranquilos, que él no iba a morir. Pero resulta que pasaron 2, 3 días y dice que ya había muerto Lázaro, y pasaron 3 días para que Jesús se presentara ante sus amigas, las hermanas de Lázaro, Marta y María. Y entonces ahí es donde pasa esto, ¿sí? Marta le dijo a Jesús, primero se encontró con Marta y le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Mira, aquí muestra a una Marta con cierta esperanza, ¿cierto? Con cierta esperanza de que iba a haber una solución. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Vamos a tenerlo ahí en un momento ahí quieto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ese resucitará, ella lo tomó como algo que se iba a ver, pero no muy pronto, ¿sí? Y ese es el problema de muchos a este tiempo. Muchos tenemos que creer que Jesús está aquí
y en el ahora. Amén. Aquí en el ahora. Y que no solamente en un debido tiempo, digámoslo así. Yo hace días hablaba con un hermanito muy conocedor de la palabra, un líder de cierta iglesia, un líder de jóvenes, pastor de jóvenes, y él decía, yo creo que Dios aún habla en el silencio. Y, y lo enfocaba a tal punto en el cual me decía, cuando Dios no responde o Dios se queda callado, de una u otra manera Él te está hablando ahí en silencio. Pero bueno, lo enfocó también al tiempo del oscurantismo, donde Dios también se quedó muchos años callado y no quiso hablarle a su pueblo obstinado, rebelde y terco. Y bueno, no quiso hablarles y Dios lo único que hizo fue quedarse callado. Sí, hay unas canciones que hablan del sonido del silencio que Dios hace cuando alguien le pide, de que Dios también actúa en medio del silencio. Bueno, todo esto. Pero yo soy un convencido de que mi relación con Dios, según como usted y yo tengamos ciertas condiciones de intimar con el Padre, pues ahí es donde podemos decir, ah, bueno, Dios no me ha querido hablar. Ah, Dios se ha quedado callado. Dios está en silencio. Pero, vuelvo y te digo, muchos lo tomarán así y en su doctrina o en su relación con Dios podrán decir y hablar de un Dios que se queda callado. Yo, por ejemplo, diría más bien, si Dios se queda callado es porque ya habló, creo yo, ya habló. Y si nos vamos a la luz de la palabra, Dios se queda callado por muchos años con el pueblo de Israel, pero fue porque él ya había hablado a través de sus profetas, a través de visiones, a través de señales, ¿sí? Y entonces Dios se queda callado, sí, pero porque ya había hablado, ¿sí? Ahora, en mi relación, según como yo vea a Dios, si yo soy su hijo, yo lo asemejo como nosotros, como por ejemplo mis hijas. Mis hijas, cuando vienen a mí y me preguntan o que quieren algo, yo nunca me voy a quedar callado. Y así es Dios. No porque Dios sea como nosotros, más bien nosotros tenemos la naturaleza y ciertos aspectos como padres, buscando siempre asimilar o asemejarnos más al Padre perfecto, que es nuestro Dios. ¿Cómo así? Si mis hijas me piden algo que necesitan, quieren algo, tienen anhelos, deseos, algunas peticiones que están a mi mano, de yo poderles suplir, yo no me voy a quedar callado. Yo les voy a responder sí o no, pero no me voy a quedar callado. Ahora, si me quedo callado es porque de pronto voy a estar enojado con ellas y por muy enojado que esté con ellas, mi respuesta va a ser siempre, si de pronto no está en el tiempo de Dios, decirles no, por muy enojados que esté, o decirles sí, pero entonces hay que esperar, ¿sí? Y ese esperar no quiere decir de que no respondí, más bien respondí, pero les dije también de que había que esperar. Amén. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender en este tiempo. Tenemos que creer que Jesús está aquí y ahora. Cuando Jesús llega, la historia tiene que cambiar. Creer en lo que Él dice aquí y ahora, en el amén, en el así es ahora. Amén. Hay muchos que creen en lo que Él hizo en el pasado, en lo que Él hizo en la palabra de Dios. Muchos dicen, uy, es que Dios se movía de una manera sobrenatural. Y sí, lo leen en la palabra y tienen, digamos, cierto convencimiento de que Dios hizo, ¿sí? Y eso fue en pasado. Si hubieras estado aquí, como decía Marta, si hubieras estado aquí, ese hubieras, vuelve y habla de pasado. Gente que cree en las historias de la Biblia, unos que de pronto las tienen como historietas, como fábulas, como mitos, como leyendas y todo eso, como cuentos nada más. Otros que creen que Dios hizo allá en el pasado. Hay muchos que creen también que Dios va a hacer en el futuro. Y de esa está pintada aquí
nada más Marta, ¿sí? Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, hablando de pasado. Pero dice también, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió en el 24, Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Mira, no te estoy hablando de algo ajeno a nosotros, algo que no nos toque a nosotros. Hoy muchos de los hijos de Dios creen en lo que Dios hizo allá en el pasado y creen que Dios va a hacer, pero en un futuro, ¿sí? Si nos vamos a Abraham, el padre de la fe, Abraham no vio, digamos, sus generaciones, sus remanentes, sus descendencias, no la vio como las estrellas del mar, perdón, como las estrellas del cielo. No vio ni siquiera las generaciones como una multiplicación de hijos y ya. No, él vio un solo hijo, a Isaac y también a Ismael y ya, pare ahí. Pero los vio ahí a futuro, pero también ya tuvo un presente cuando cumplió aproximadamente 100 años, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy? Muchos creen en el pasado, en lo que Dios hizo, y también creen a que Dios va a hacer, ¿sí? Pero lo creen a un futuro ni siquiera cercano, sino a un futuro también lejano. Hay que creer hoy, ¿sí? Aquí muchos podrían decir, sí, yo creo que Dios un día va a venir, Jesús, y vamos a ser arrebatados, un día reinaremos, un día vamos a estar con Él y todo esto, sí, que veré al Señor, así como lo dijo Marta, lo dijo en el 24, es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final, ¿sí? Tenía una esperanza, pero una esperanza ni siquiera cercana. ¿Y cuántos en este tiempo de los hijos de Dios ni siquiera tienen que ser nuevitos, sino también muchos que tienen muchos años dentro de la iglesia de Cristo? Tienen por esperanza que algo va a suceder, pero ni siquiera cercano, ¿sí? Hay que creer hoy, presente. La gloria de Dios es hoy. Aquí podemos observar, iglesia, observar una situación de muerte, la muerte de Lázaro, ¿sí? Que es lo último. También muchas veces hemos hablado de lo último que se pierde. Muchos dicen, ay, cuando la esperanza es lo último que se pierde. Otros dirán, no, lo último que se pierde es cuando ya se muere, ¿cierto? Porque si hay esperanza, pues entonces hay algo ahí, ¿sí? Pero cuando alguien se muere, pero recuerden que Jesús también dijo que el que cree en mí aún, aunque esté muerto, vivirá. Y eso es para cortar con todo argumento natural. Y aquellos que de pronto se han escudado en decir, sí, yo tengo esperanza. Y cuando pierda mi esperanza, entonces ahí ya va a morir mi sueño. No, tu sueño ni siquiera va a morir cuando tú mueras. Hay sueños que se mueren, sí. Relaciones, lapsos, familias, anhelos, estudios, ministerios, fuerzas. Pero déjame decirte que aún estando muerto, el que crea en Jesús vivirá. Amén. Estar muerto es lo presente. Aquí lo dice. Lázaro estaba muerto, el amigo de Jesús. Un presente determinante, un presente de la hora, del hoy. Sí, estaba muerto. Y esto es muy fuerte. Es un sinónimo de muerte, la corrupción. Recuerden que tocamos como introducción de este tema, tocamos unas palabras, corrupción, corromper, ¿sí? Otro sinónimo de muerte, adulterar. Algo que pierde la esencia, ¿sí? ¿Qué es adulterar? Perder el diseño original. No sé si lo había hablado hace tiempo atrás, pero lo voy a decir acá. Cuando un matrimonio adultera es porque perdió el diseño original de ser uno nada más y entró otra vida ahí
a meterse, porque no solamente se adultera con la parte sexual, también de pensamiento, también de palabras, ¿sí? También del alma se adultera. Ahora, no solamente es en las relaciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando se adultera el licor, no quiere decir que el aguardiente tuvo relaciones sexuales con el ron, no. Adulterar significa perder el diseño original. Y muchos a este tiempo hay personas que adulteran el licor, ¿sí? Hay personas que adulteran el diseño original. Hay personas que adulteran las relaciones, el estudio se adultera, se comienza, pero se termina mal, o a medio camino se corrompe, y así muchas cosas, sueños se corrompen, familias se corrompen, relaciones se corrompen, las fuerzas, muchas veces el ánimo se corrompe hasta llegar a muerte. La muerte sinónimo de corrupción. Corrupción sinónimo de adulterar, de perder la esencia. Se pierde su composición y pasa a descomposición. Eso es adulterar, eso es muerte. Hay gente que vive su vida como si nunca fueran a morir. ¿Sabía esto? Gente que vive la vida loca y hacen todo y deshacen en todo, como si nunca fueran a morir. Y mueren como si nunca hubieran vivido. Nunca se detuvieron a pensar el propósito de Dios en ellos, nunca se preguntaron qué estoy haciendo, nunca se detuvieron a pensar, a meditar y a decir en dónde estoy, por qué hago esto, no, ¿será que estoy haciendo bien? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Realmente estoy produciendo el fruto que Dios quiere en mí? ¿Que yo produzca? ¿Realmente estamos produciendo estamos en el diseño original para dar fruto y mucho, como lo dice su palabra, porque somos árboles plantados que también dan mucho fruto a su tiempo? ¿Será que estoy vivo o muerto? Usted dirá, ay, no, pues lógico que estamos vivos. Sí, pero es que también la Biblia nos da a entender de que hay muchos muertos en vida. Sí, muertos, muchos que están ahí caminando nada más para el vaivén, para donde los lleve la corriente, el sistema, pero muertos, sin sentir, sin emociones, sin sueños, sin anhelos, ¿sí? Sin relacionarse, sin fuerzas. Y esas son las de lo que hoy el Espíritu Santo nos está guiando a impartir es de las 4 etapas de muerte. Y ahí es donde quiero entrar. Sigamos un momento. 25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Miren lo que estábamos tocando ahora. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Y ella de una, sí, 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 Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías. Mira, he creído que tú eres. Ese he creído estaba hablando de un presente, pero limitado o dirigido, direccionado hacia un pasado. ¿Sí? Que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban hacia María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo el maestro está aquí, María, y quiere verte. Entonces en el 29 dice, entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. ¿Sí? Cuando los que estaban en la casa consolando a María la vieron salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro. Resulta que ya Lázaro estaba muerto, ya habían pasado varios días. Y pensaron ellos que María había salido hacia la tumba, había corrido deprisa hacia la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Y quiero con este 32 culminar este tiempo. Cuando dice, cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, miren, algo que
he podido sentir del corazón de Dios, y no sé si a usted le pasa, y no quiero compararlo a competencia ni siquiera de decir quién está más en intimidad con Dios, pero yo no sé si usted lo ha sentido. Yo he sentido muchas veces el dolor que Dios, que el mismo corazón del Espíritu Santo se contrista, se siente, se duele al ver tanta incredulidad aún dentro de sus hijos, dentro de su iglesia, muchos años conociendo de Dios, pero tantas facetas, tanta apariencia, tantas cosas que a nuestro caminar podríamos decir, en realidad, ¿será que sí estamos vivos? Y que ese sinónimo de estar vivo es estar con Cristo, porque hay cosas que muestran de nuestra vida, actitudes, condiciones, acciones, evidencias, hechos que muestran lo contrario, como si estuviéramos muertos. ¿Por qué muertos? Porque estamos corrompidos, estamos dando lugar a la corrupción, a nuestros corazones, hablar mentira, hablar engaño, ser orgullosos, estar en pleitos, en contienda, estar muertos en vida. ¿Sí? Y dice aquí, cuando María llegó y vio a Jesús en el 32, dice, cayó a sus pies y dijo lo mismo que había dicho su hermana. Y eso fue lo que más le dolió a Jesús, de que no solamente era Marta la que había dicho, porque pues eso que lo haga una persona, uno dice, bueno, una sola persona, pero ya que sean dos, y de las que uno dice, wow, son mis amigos, son mis brothers, son mis hermanos, aquellos que podría decir nuestro Dios, el mismo Espíritu Santo decir de nosotros, wow, que lo haga un hijo de Dios, listo, bueno, eso suele pasar muchas veces con el mismo hijo, pero que lo hagan dos, que lo hagan tres, que lo hagan casi todos los hijos de Dios, el mismo Espíritu Santo se siente y dice, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si usted sigue de ahí en adelante, Jesús la vio llorando, dice, y vio que los demás se lamentaban con ella. En esta versión dice, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Sí? ¿Dónde lo pusieron? Les preguntó. Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. 35. Entonces Jesús lloró. Ese lloró, muchos lo asemejan, incluso ahí en la palabra también dice más adelante que creían de que Jesús estaba llorando porque amaba mucho a su amigo, mucho a su hermano. Pero en realidad ese era el mismo Espíritu Santo de Dios. Recuerden que Jesús, empoderado del Espíritu Santo, y él hacía lo que él había visto del Padre, ser dirigido, ser guiado por el Espíritu Santo, incluso cuando comenzó, antes de empezar su ministerio, fue a un ayuno movido por el mismo Espíritu Santo, inspirado por él, llevado por el Espíritu Santo. Entonces él tenía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo de una tocó su corazón, lo conmovió a tal punto de que Jesús lloró, pero no lloró por el momento, la circunstancia, porque Él es Dios mismo, Él era Dios, Él sigue siendo Dios, sino que lloró por la incredulidad y porque muchas veces lo tenemos a Él como mero cuento, mero hablar, puro cuento, solamente allá en el pasado, o solamente va a venir y nos va a arrebatar, o solamente vamos a reinar juntamente con Él, pero nada más allá en el cielo y ya. No, cuando su palabra nos está hablando en el aquí y en el ahora. 4 etapas de muerte y rápidamente. Primera etapa, etapa fresca. ¿Sí? La etapa fresca. ¿Cuál es la etapa fresca? Cuando apenas se muere. Diga conmigo, cuando apenas se muere. Dígalo más fuerte, cuando apenas se muere. Esa es la etapa fresca. Apenas se muere. Amén. Cuando apenas se muere y se deja de latir el corazón, ¿sí? Esto se pone frío. El corazón se pone frío, las manos, los pies, bueno, la piel se pone fría, el corazón se pone duro también, y así todos los órganos. Por afuera aparentemente se está bien, pero por dentro rígido. Se perdió el primer amor. ¿Acaso hemos visto de muchos? Y aún examinémonos nosotros primeramente, antes de
de mirar hacia los lados o hacia atrás o hacia adelante o hacia mi hermano, hacia mi amigo o aquel que ya no está o aquel que está pero que como que ya ha menguado. Mirémonos hacia nosotros mismos y digamos como lo dijo su palabra, perdió el primer amor. Conozco tus obras, conozco tu activismo, conozco lo que haces, un trabajo arduo, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y esa es la tapa fresca, ¿sí? Todavía está ahí, aparentemente por fuera se está bien, pero por dentro ya no se siente lo mismo, ya no se llora en la iglesia, ya no se ora con fervor, con entrega, con pasión, sino que ya es algo frío, una monotonía, una rutina, y así mismo se vuelve esa etapa como la etapa fresca. Amén. La segunda etapa es la etapa hinchada. Etapa hinchada. ¿Y cuál es esta? Ya es cuando los órganos explotan o estallan y el cuerpo comienza a hincharse. Eso, si analizamos a Lázaro, también podríamos decir de esto, de que Lázaro había pasado por la primera etapa fresca, ¿sí? Que su corazón se puso duro, sus órganos y sus manos, sus miembros se pusieron duros y fríos, rígidos y todo eso. Pasó a hincharse, ¿sí? Sus órganos explotaron, estallaron, el cuerpo comienza a hincharse, comienza a inflamarse, ¿sí? Y ahí es donde muchos han entrado también al día de hoy, muchos hijos de Dios, ¿sí? Se han hinchado al punto de sentir altivez, arrogancia, orgullo, falta de sensibilidad, ¿sí? Se han vuelto unos insensibles, ¿sí? Pasa algo y, eso tenía que pasar, sí, eso es así. Se pierde la compasión, ¿sí? Y eso igual ya los que se salvaron, el Señor irá añadiendo y ya, y listo, y como caiga. Decimos, no, es que ya, eso es normal, que ahora en el altar se esté pecando, eso es normal, que pastores estén desviando, eso es normal, es normal que pase, pero no, iglesia, eso no es normal. No, ya ni siquiera hay una preocupación por si oro o no oro, ya no hay preocupación por nada, porque no me importa el qué dirán, ¿sí? Usted ya ve en las redes muchos hijos de Dios, muchos aparentemente, y digo muchos cristianos que conocieron, que empezaron bien, y en las redes se ven tomándose fotos con, literal, tomándose fotos y tomando también o haciendo cosas indebidas, hablando palabras que no tienen que hablar ni siquiera. Tienen que ser vulgaridades, pero sí es como muchos dicen, sandeces, palabras ásperas, palabras que hieren, ¿sí? Contienda, pleito. Y eso nos da muchas veces como igual, ¿sí? Ya no se sabe cuándo habla Dios o cuándo soy yo, o lo que es pecado y lo que no es, porque ya se entró esa etapa hinchada, entonces ya entra la confusión también ahí y no dejamos actuar al Espíritu Santo, sino que hablamos a nuestra manera, lo que creemos, nuestro profesionalismo, nos volvemos ya tan autodidactas, tan intelectuales, diría yo más bien, que todas nos las creemos saber, pero creemos que porque aquí están viviendo un tiempo de divorcio, se quieren divorciar una pareja, entonces como el Señor arregló esta pareja, eh, otra pareja, entonces pienso que de la misma manera se van a arreglar, o muchas veces no pedimos en oración un diseño, o porque una pareja por allá se divorció, entonces ya decimos, eso ya ahorita, si usted lo ve, en el cristianismo es tan normal, tan normal que ahora las parejas se divorcien, que los matrimonios estén ya en rupturas, pero la verdad, iglesia, esto no es normal. Amén. La tercera etapa, la etapa de descomposición. Etapa de descomposición. Y a esa es a la que llegó Lázaro. ¿Recuerdan que el mismo Jesús lo dijo ahí?
en Juan 11:38. Dice, Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. ¿Sí? Corran la piedra a un lado, les dijo en el 39 Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Otra versión dice hiede. Ese hiede es putrefacción, es podrido, huele, no maluco, huele horrible. Ni siquiera horrible, huele terrible. Se liberan los gases. Esa etapa de descomposición, se liberan los gases del cuerpo, se empieza a oler mal, putrefacción, contaminación. Y muchas veces en esa contaminación suelen andar muchos cristianos. ¿Por qué? Porque quieren estar contaminando aquí y allá. Ya como no se la gozan, entonces, yo no sé si usted lo ha notado, el hermanito que antes aplaudía y ya no quiere aplaudir, se sienta al lado de unos que estaban aplaudiendo y eso ya contaminó la atmósfera y entonces ya nadie de ese círculo quiere aplaudir, nadie quiere cerrar los ojos, nadie quiere orar más, ya nadie quiere tener esa fervor porque uno de ellos entró en contaminación, se contamina los ambientes, el entorno, la atmósfera misma y entonces les da igual. ¿Por qué? Porque pasaron de una etapa fresca a una hinchada y de la hinchada a la descomposición. Amén. Ahora, la última etapa, que es a la que muchas veces se pierde ya la esperanza y decimos de la de descomposición, pero hay una etapa más allá. Y esa es la etapa seca. ¿Cuál etapa? Etapa seca, la cuarta etapa seca. Y lo quiero asemejar, como dice en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan aquel momento en que el profeta Ezequiel dice la palabra que habían huesos secos? Pues esa es la etapa seca. Huesos secos, ¿sí? Cuando ya no hay piel, cuando ya no hay carne, ya no hay sangre, ya no corre sangre por las venas ni nada de eso, sino que ya lo único que se ven son un valle de huesos secos. Ezequiel 37 lo dice, ya no quedaba nada, ¿sí? Caso extremo de muerte, ya la descomposición ya no está, ni está hinchado, ya no hay piel, ya no hay órganos, ya no hay sangre, lo único que quedan son huesos, ya no queda nada. Caso extremo de muerte, ni piel, ni carne, ni tejidos. Pero ¿sabes qué te dice el Señor? De que Él no llega tarde. No fue ni cuando estaba enfermo, ni cuando recién murió, ni cuando había pasado 2 días, ni 3, sino al 4.º día, ya cuando hedía, ya cuando olía horrible, ya cuando el cuerpo no tiene esperanza de nada. ¿Recuerdan que decíamos que lo último que se pierde es la esperanza? Pues el Señor también lo dijo en su palabra. Aunque esté muerto, vivirá. Estaba enfermo y ni siquiera Jesús estaba muerto y Jesús tampoco fue el primer día, ni el segundo, ni el tercero. Jesús está en todo tiempo. ¿Recuerdan aquella ocasión, iglesia? Y ahí es donde yo digo, aleluya, aleluya, Padre. Gracias por tu revelación. Gracias por tu palabra, Señor, que es contundente y viene a hablar hoy a los corazones, a mi corazón, a mi vida, a mi entorno. ¿Recuerdan aquella palabra? ¿Por qué acaso no le podían haber dicho a Jesús allá? Como cuando también el hombre dijo, Señor, con solamente una palabra, estamos lejos, no vamos a alcanzar a llegar a tiempo, pero como Dios está en todo tiempo, Señor, manda tu palabra y tu palabra será hecha allá donde está Lázaro. ¿No le hubieran podido decir eso a él? Él está en todo tiempo. Amén. Amén. Cuando el hombre ya no tiene más que hacer o no puede hacer en sus fuerzas, ya no tiene de dónde agarrar, de dónde coger, la gloria de Dios ahí se manifiesta y muestra solo lo que el cielo puede hacer y nadie más. Solamente el cielo puede hacer, solamente la gloria de Dios, Jesucristo mismo, la revelación del Espíritu Santo para empoderar y hacer conforme al momento se esté mostrando contrario. Ahí Él está supliendo. Amén. Amén. Nos devolvemos un momento y ya con esto terminamos. 25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá
aún después de haber muerto. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor Jesús. Matrimonios que quizás se corrompieron, que quizás perdieron el diseño original de la santidad, del estar ahí puros el uno con el otro. Porque déjame decirte, cuando un matrimonio entra a intimar, no se vuelven impuros, porque eso hace parte del diseño de Dios. Es pureza. Aún en la intimidad hay pureza, hay olor fragante. Esos no se corrompieron. Y entonces ahí es donde decimos de parte de Dios, esa es la resurrección que ha venido al matrimonio que quizás se corrompió, quizás ya murió, quizás perdieron. Jóvenes que sufren recaídas, una tras otra caída, y se vuelven ya recaídas y se vuelve obstinación. Déjame decirte que este es el tiempo donde viene la resurrección y la vida, a resucitar tu comunión con el Señor. Ministerios que servían al Señor y ya no lo hacen más. Ministerios que antes lo hacían con un corazón, con un buen corazón, con una buena intención, y que ahora lo hacen, sí, pero por interés o porque les toca o porque ya se volvieron profesionales. Este es el momento donde resucita tu ministerio en el nombre de Jesús. Resucita tu corazón íntegro, tu buena, la intención que agrada a Dios. Resucita en el nombre de Jesús. Corazones que antes determinaban servir a Dios, pero que ya ni siquiera lo hacen. Resucita hoy tu ministerio. Resucita hoy en la resurrección y la vida que es Jesús. Resucita hoy tu ministerio, tu oficio, amén, tu servicio en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia es la medida de la justicia de una nación. Iglesia, hermanos, tú y yo como iglesia somos la medida de justicia en la nación donde estemos, en el lugar donde estemos, ya sea en un barrio. Usted y yo somos la medida de la justicia de Dios. Conforme crezca esta justicia, conforme crezca usted, conforme crezca yo, conforme crezcamos usted y yo como cuerpo de Cristo, como esa justicia crezca en nosotros, pues crecerá también la justicia de Dios en las casas, en los barrios, en las ciudades, en los departamentos, donde vayamos, donde estemos, crecerá la justicia de Dios. Saldrán muchas cosas de luz. Saldrán muchos casos de luz, porque la luz vence a las tinieblas. Amén. El amor echa fuera, el perfecto amor echa fuera todo temor. La justicia vence la corrupción. ¿Sabías eso? La justicia vence la corrupción, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Eso solamente se activa cuando la resurrección de Cristo cae sobre alguien. Alguien en este momento, si me está escuchando, reciba la resurrección de Cristo, aún en tu cuerpo. Si estás de pronto, algo adulteró, algo se corrompió en tu cuerpo para enfermarse, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay resurrección ahí, en los tejidos, en los órganos, en los miembros, en la piel, en el nombre de Jesús. Ahora estamos creyendo, Señor, que tú eres la resurrección y la vida. Por simplemente creer y determinarse en el presente, iglesia, en el hoy, en el ahora. Porque alguien que cae pierde credibilidad delante de la gente. Y es verdad. Alguien que cayó ya perdió su autoridad. Pero hoy en el nombre de Jesús declaramos que hoy resucita tu testimonio para decir: caí, pero me levanté, y con una doble honra en el nombre de Jesús, porque es Dios mismo quien te la da. Vivirán los que olían mal, vivirán los que se inflaron, se hincharon, vivirán en el nombre de Jesús. Resucitarán los huesos secos. Resucitarán los tuyos, los de tu familia resucitarán. Dios soplará de los cuatro vientos su neumas, su Espíritu Santo, su Paracleto, en el nombre de Jesús, su aliento, el aliento de Dios para darte vida y vida en abundancia. Amén. Ya deja de acusar, iglesia. Ya deja de juzgar. Ya deja de condenar, es la palabra. Ya deja de maldecir, de señalar,
de ser malediciente, de condenar, de criticar. Ya deja todo esto. Usa tu boca ahora para profetizar resurrección, para profetizar vida y vida en abundancia, para profetizar pureza, integridad, rectitud, corazones santos. Ya usa tu boca para restaurar. Ya usa tu boca para hacer miel, para hacer leche. Usa tu boca, iglesia, como aguas dulces y no saladas. Un nuevo tiempo en este momento y en esta generación viene para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu iglesia, donde estés, para tu ciudad. Y que tú y yo seamos esas catapultas también para traer resurrección y vida, para traer luz, para hacer sal en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Iglesia amada, qué bendición. Esta palabra ha sido una palabra que el Señor ha inspirado a mi corazón también para que usted y yo seamos activados en este mover profético. Tenemos de parte de nuestro Dios, tenemos líderes, pastores que se mueven en un activar profético para traer vida, para traer reconciliación, para traer el diseño de Dios. Si antes era juicio, ahora es reconciliación y es justificación en el nombre de Jesús. La justificación que trae la sangre de nuestro Jesús. Ya somos justificados, ya somos justificados. Gracias, Padre. Gracias, mi Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo tan maravilloso, donde permite, Señor, hoy tu iglesia reunirnos y asimismo, Dios, a través de estos medios, ser ministrados por ti, papá, ser llenos de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Iglesia, amados, mis hermanos, les bendigo con toda bendición celestial. Aquella bendición que enriquece y no añade tristeza. Aquella bendición que trae el verdadero éxito. El verdadero éxito. ¿Y qué es? La gracia de Dios, la presencia de Dios, el don, no solamente, también el fruto, la abundancia del Espíritu en el nombre de Jesús. Bendiciones, iglesia, les amamos muchísimo. Que el Señor continúe impartiendo vida a los corazones. Bueno, iglesia, este ha sido un tiempo maravilloso y de verdad que me deleito. Si usted pudiera ver hoy mi rostro, me deleito en la presencia de Dios y el poder compartir con la iglesia en este momento. Dios les bendiga, iglesia. Que estén muy bien.